Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siviento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Gualicho. Es un juego diseñado por Ariel Mora, ilustrado por Sebastián Fontes, de 3 a 6 jugadores con una duración de 30 minutos a partir de los 10 años. Fue editado por GG Juegos de Mesa en 2021. En Gualicho vamos a tener una carta de dirección que nos va a marcar la dirección para donde va la ronda. Y tenemos 3 cartas de ayuda a memoria que nos van a indicar las distintas cosas que podemos hacer durante nuestro turno. Lo que vamos a tener que hacer en Gualicho es quedarnos sin cartas en la mano, y para eso lo que vamos a hacer al principio es repartirles 7 cartas a cada jugador. Luego lo que vamos a hacer es un jugador va a hacer girar el indicador de dirección de ronda, y a quien apunte será el primer jugador quien va a decidir para qué lado va la ronda. En nuestro turno vamos a poder jugar una o 2 cartas, o podremos jugar una carta, descartar la segunda y levantar una nueva carta del mazo. También lo que podremos hacer es tomar 2 cartas del mazo y pasar. Los gualichos son ataques que le tiramos al siguiente jugador de la ronda. Hay de color verde y hay de color rojo, y podremos tirarle 1 o 2 gualichos de un mismo color al siguiente jugador. Los gualichos verdes generan penalidades o prendas físicas que son permanentes. Los gualichos rojos generarán penalidades que harán más difícil la victoria del jugador afectado. Los desvíos sirven para redireccionar los ataques que nos tiran los otros jugadores. Necesitamos solo un desvío para redireccionar un ataque completo. Si utilizamos 2 desvíos en una misma dirección, salteamos al siguiente jugador. No podemos utilizar en una misma jugada desvíos en sentidos opuestos. Si no podemos evitar los gualichos mediante un desvío, podemos utilizar las defensas que sirven para bloquear gualichos, pero necesitamos una defensa por cada gualicho que nos tiren. Si en turnos anteriores recibimos gualichos que nos han dañado permanentemente, cuando nos toque nuestro turno vamos a tener que utilizar una curación por cada gualicho que tengamos. Una curación va a eliminar un gualicho. Las potencias sirven para potenciar un gualicho, siempre van junto con otro gualicho cuando son lanzadas, y lo que hace es duplicar el efecto de ese gualicho. Es como si lanzáramos ese gualicho 2 veces. En el momento de tener que curar uno, primero vamos a curar la potencia para tener la referencia del gualicho, y luego si necesitamos curar, vamos a curar ese gualicho pertinente. Pongamos el ejemplo que nos están atacando con 2 gualichos. Nosotros vamos a poder desviar y agregar un gualicho para el siguiente jugador. O sea que el siguiente jugador se va a tener que defender de 3 gualichos. Ese jugador también puede desviar nuevamente y agregar otro gualicho. Siempre vamos a tener que respetar el color de los gualichos que nos estén tirando. Asimismo, podemos desviar y agregar una potencia, o sea, duplicando el efecto del desvío, y saltear al siguiente jugador. Este efecto de acumulación de gualichos mientras se van desviando por la mesa, el juego lo llama bola de energía. Por otro lado, nosotros también podríamos defendernos de uno de esos gualichos y desviarlo, por lo cual, si bien la bola de energía continúa, estaríamos limpiando uno de los gualichos y continuando la bola de energía. Algunas cosas a tener en cuenta. No es necesario en el juego de gualicho avisar cuando a uno le estén quedando pocas cartas, sean 2 o sean 1. No es necesario estar mostrándole todas las cartas a los jugadores, podemos tenerlas apiladas. Y para poder ganar el juego, como dijimos, hay que descartarse de todas las cartas de la mano. Pero si estamos en un efecto de bola de energía donde digamos que estamos desviando y esta fue nuestra última carta, tenemos que esperar a que esa bola de energía o ese ataque termine, porque puede suceder que otro jugador también se descarte de su última carta en esa bola de energía, o que la bola de energía dé vuelta y nos termine pegando a nosotros sin poder defendernos. En caso de que un ataque de gualicho nos pegue y no nos podamos defender, vamos a tener que poner los gualichos frente a nosotros y vamos a tener que levantar tantas cartas como gualichos hayamos recibido. En caso de que varios jugadores se hayan quedado sin cartas en una misma ronda, el ganador será el jugador que tenga menor cantidad de daños, o sea, menor cantidad de gualichos bajados enfrente de él. Si estamos jugando a varias rondas, la siguiente ronda se comienza nuevamente con 7 cartas en la mano, pero además cada jugador que haya tenido daños al final de la ronda anterior va a sumar una carta por cada uno de esos daños. En este caso nosotros empezaríamos con 9 cartas en nuestra mano en la nueva ronda. Por supuesto, los daños de las rondas previas se van a volver a mezclar en el mazo. Los vencedores de una ronda previa deberán comenzar la siguiente con la misma cantidad de cartas de penalidad que reciba quien más daño tuvo.
El jugador que haya sufrido más daños en una ronda será el jugador que comience la siguiente. Algunos de los gualichos rojos son, por ejemplo, no podemos utilizar dos cartas de un mismo color. En la ceguera vamos a mirar las cartas por única vez y vamos a dejarlas boca abajo y vamos a tener que jugar con esas cartas boca abajo. No podemos desviar hacia la derecha, no podemos desviar hacia la izquierda, no podemos usar cartas de potencia. Algunos de los gualichos verdes son, por ejemplo, los cuernitos, donde no podemos tocar las cartas con el dedo índice y el anular. Con reflejo tenemos que imitar al jugador con más cartas con un gualicho verde sumado a los gualichos que tengamos propios. Con bien por siempre no podemos tocar las cartas con los dedos pulgares. El gualicho de sin consuelo nos pide que tengamos el dorso de la mano sobre nuestra frente hasta que cubremos el gualicho. Esto fue Gualicho de Ariel Mora y Sebastián Fontes. Recuerden comentar abajo del video qué les están pareciendo estos juegos de GG, juegos de mesa que han salido en este año. Esperemos que pronto estén editando nuevos juegos de mesa. También suscríbanse en el canal de Partida de Locos, pónganle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Esto es Gualicho de GG, juegos de mesa. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.